Buenos días. En la clase de hoy vamos a trabajar la, la estructura de un documento en látex. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con los comandos de formato de secciones. Nosotros, cuando escribimos documentos académicos y libros, necesariamente tenemos que seccionar el documento para delimitar los diferentes contenidos, ¿ya? Entonces, para esto se usan las diferentes secciones, que es lo que hace que la jerarquización del documento. LaTeX tiene 7 niveles, como se muestra acá, 7 niveles de estos tipos de jerarquización. El nivel -1 es el nivel que se usa a partir del comando part. Este nivel es solamente para aquellos, o sea, cuando querramos dividir un documento que tenga un volumen muy grande de información, dividirlo en partes. Por ejemplo, normalmente como se dice volumen 1, volumen 2, volumen 3, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Así se aplica el comando part. Y normalmente lo que más usamos en tesis y documentos son estos niveles que aparecen acá, que son el chapter, que es el nivel a nivel de capítulo, la sección, que son los epígrafes, subsección, los subepígrafes, y el subsection, que son los subepígrafes, lo que están dentro del subepígrafe, ¿ya? Entonces vamos a partir del documento que ya yo le envié, que se llama prototipo, vamos a construir nuestra jerarquización. Vamos a partir de aquí, de esta misma tabla de contenido que tenemos, vamos a irla creando. Si se percatan, en este documento, dedicatoria, agradecimiento, resumen, abstract, introducción, capítulo 1, capítulo 2, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas, vamos a llevarlo hasta acá, después vamos a ver el tema de los anexos, están en la jerarquización al mismo nivel, a nivel de capítulo. Por tanto, dedicatoria, vamos a escribirlo por acá, antes de la introducción, vamos a escribirlo, después le vamos a ir dando orden. Sería de tipo nivel chapter, ¿ya? Lo mismo ocurre con agradecimientos. Lo mismo ocurre con agradecimiento. Lo mismo ocurre con el resumen. Vamos a seleccionar todo. El abstract. La introducción ya la tengo acá. Aquí tiene unos comandos que los voy a comentar para que vean la diferencia. Y después vendría el capítulo 1. Vamos a coger solamente el nombre del capítulo. Vamos a escribir aquí el capítulo 1, que seguiría siendo vamos a borrar todo lo que no nos interesa. Solamente necesitamos el nombre del capítulo 1, porque el LaTeX de forma dinámica coloca el nombre del capítulo. Aquí sería antecedentes. Vamos a grabarlo acá. Sería una sección. ¿Por qué? Porque en el orden jerárquico, como está aquí, la sección va en el primer nivel, que está por debajo del capítulo, ¿verdad? Entonces, marco teórico
sería la otra sección. Nótese que dice 1.2. Vamos, seguimos. Marco conceptual. Esto es solamente un ejemplo de cómo usar las secciones y las sucesiones. Aquí creo que no tengo sucesiones. Creo que no tengo sucesiones acá. Vamos a clicar acá. Aquí sí, en el 1.2. Miren acá. Esta subsección que no apareció en el título sería una subsección de esta sección. Madre mía, ¿qué hice? No, es solamente escoger el título acá y escribirlo acá dentro de la subsección. Otra subsección sería esta de acá, que depende de la sección 1.2. Depende del marco teórico. Por tanto, no irían acá, irían aquí debajo. ¿Ya? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. La idea ya está, ya tienen la idea de cómo jerarquizar. Eso a medida que uno va, que vamos escribiendo un documento académico, vamos teniendo la percepción de cuál es la jerarquización que le vamos a ir colocando y qué lugar va a ocupar cada uno de los elementos en el tema del índice, ¿ya? O de la tabla de contenido, que después vamos a ver cómo crear esa tabla de contenido. Bueno, esta más o menos es la jerarquización de un documento. Vamos a imprimir el, vamos a imprimir el PDF acá. Vamos a esperar que se imprima. Bueno, ahí lo tenemos. Pero aquí hay un problema. Vemos que primero tenemos capítulo 1, capítulo 1, dedicatoria, capítulo 2, agradecimiento, capítulo 3, resumen, capítulo 4, abstract, capítulo 5, introducción, capítulo 6, marco de referencia, y capítulo 6.1, 6.2, y ya ahí comienzan aquí las sesiones y las sucesiones. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque normalmente cuando nosotros escribimos una tesis, la dedicatoria, los agradecimientos, el resumen, el abstract y la introducción, a pesar de tener el mismo nivel jerárquico, pero no están numerados, no llevan ninguna numeración. Nótese aquí en el documento que voy hacia atrás, hacia donde está la tabla de contenido, nótese que ahí no lleva numeración, ¿ya? Y la idea es que nosotros mantengamos esa coherencia en un documento LaTeX. ¿Cómo se resuelve esta situación? Antes de la llave, después del comando de sección, agregamos un asterisco. Fíjense, vamos a agregar un asterisco. Agregamos un asterisco a todo aquello que yo no quiera que se numere. ¿Ok? A todo aquello que yo no quiero que se numere. Agregamos aquí un asterisco y listo. Entonces, volvemos a imprimir el PDF y ahora van a ver que sí, ahora no aparece numerado. Por tanto, aquí en el capítulo 1, que era el primer capítulo que sí lleva numeración, que es el marco de referencia, ya sí aparece con su numeración, así también el epígrafe, como mismo aparece acá. ¿Lo ven? Pero pasa un problema, que en el índice, en la tabla de contenido, voy a imprimir de nuevo porque hay que renderizar 2 veces para generar para que el índice se actualice dinámicamente. Si se percatan, no aparece en la tabla de contenido, no aparece
ni dedicatoria, ni agradecimiento, ni resumen, ni abstract, no aparece. ¿Cómo se resuelve esta situación en LaTeX? Se resuelve a partir de estos comandos que yo había comentado previamente. A partir de ingresarle estos comandos que están aquí, que ahora se los voy a explicar. Justo encima de cada una de las secciones. Ese comando Phantom Section está vinculado a cuando vamos a usar una sección con asterisco y queremos incluirla dentro de la tabla de contenido. Phantom Section va vinculado ya les dije, a partir de secciones que no están numeradas. Y el Add Contents Line, este comando le dice al LaTeX, le dice, epa, dentro del TOC, ¿qué significa TOC? Table of Contents, tabla de contenido. Dentro de la tabla de contenido, en el nivel jerárquico, este que se encuentra aquí, coloca este valor. Por ejemplo, esto le está diciendo aquí al LaTeX que en la tabla de contenido, en el nivel jerárquico de capítulo, coloque la introducción y ahora la dedicatoria. Copiamos el código, lo escribimos más abajo, reemplazamos por agradecimiento, volvemos a copiar el código, lo escribimos más abajo, escribimos resumen, copiamos el código, lo escribimos más abajo y escribimos abstract. Ya con la introducción que yo lo había previamente comentado, ya lo comenté y ya queda bien definido. Aquí le escribí texto de relleno a la dedicatoria. Le voy a escribir un texto de relleno para que ya vaya cogiendo idea de dos párrafos. Dos párrafos le voy a la dedicatoria, dos párrafos a la introducción, a los agradecimientos, dos párrafos. Esto de texto de relleno, eso solamente es para que el documento vaya cogiendo forma y se vea como si fuera un documento académico. Ya rendericé nuevamente y vamos a ir viendo cómo ahora en la tabla de contenido aparece dedicatoria, agradecimiento, resumen y abstract y la introducción que no numerado, pero ya aparecen eso a partir del comando Phantom Section y recordar que está vinculado solamente a las secciones aquellas que llevan ese asterisco y que ese asterisco es para no numerarla. ¿Ok? Entonces, bueno, de momento era eso. Percátense que lleva numeraciones ahí, numeraciones de tipo arábico con números. Eso se resuelve aquí en la plantilla que les di. Tiene un espacio, miren acá, donde dice aquí comienza la numeración romana. Solamente es escribir esos comandos aquí en ese espacio y al renderizar, tenemos que renderizar dos veces. Se van a dar cuenta que ya de hecho tiene numeración romana, pero rendericé dos veces para la actualización de la tabla de contenido, que la tabla de contenido está por debajo del abstract. Ok, véanlo ahí y ya tendría su numeración romana. Ok, alineado a la misma, al tema de las sesiones, está la numeración de las sesiones. Ya habíamos hablado de que hay sesiones numeradas y no numeradas. Aquí es importante entender que las partes, o sea, siempre se escriben con números romanos. Los capítulos y las sesiones reciben una numeración decimal y los apéndices reciben numeración identificada con letra. ¿Ya? Aunque eso se puede manejar a partir de código, pero bueno, es lo que tiene preestablecido el comando, el LaTeX, ¿ya?
Entonces, aquí este comando que se llama secnumDepth, que no es un comando, es un contador, dentro del comando setCounter, es para indicarle al látex el nivel de profundidad que se quiere que se impriman o que tengan en la jerarquización. Por ejemplo, si yo quiero que mi jerarquización nada más tenga secciones, en el caso de la numeración, capítulos, secciones y subsecciones, y no contenga las subsecciones, entonces le escribimos ahí dentro del comando este 2 y él solamente va a interpretar secciones y, o sea, hasta subsecciones, ¿ya? El late predeterminado lo tiene en 3. Miren aquí, por defecto está configurada en 3. O sea que él tiene en cuenta los capítulos, las secciones, subsecciones y subsecciones. Aquí en el documento que yo les preparé, noten acá, todo está configurado para tener en cuenta todos los niveles, ¿ya? Desde capítulos, secciones, subsecciones y subsecciones, ¿ya? Entonces, más acá explico el comando Phantom Section, que ya previamente lo había explicado. Esto en el PDF que yo les envié, que todos tienen. Y por acá vamos a ver el tema de la tabla de contenido. La tabla de contenido, normalmente nosotros hacemos normalmente tres tabla de contenido en un documento académico. Uno, orientado a la tabla de contenido, el índice normal del documento, como el que ya hemos realizado ahí. Otro orientado a la lista de figuras y otro orientado a la lista de tablas. ¿Ya? ¿Cómo se imprime esa tabla de contenido? Mire acá. En el documento LaTeX, quiero decir, aquí está. A partir de este comando, que como ven en el documento, está acá. Ese comando, Table of Contents, normalmente aparece después del ASTRAP. Nótese que el ASTRAP está por acá y al final de ese documento, de haber colocado el ASTRAP, estas son cosas que después voy a explicar, ¿ya? Ajá, y al final, después del ASTRAP, entonces viene la tabla de contenido, ¿ya? La tabla de contenido se le puede cambiar el nombre, normalmente asume un nombre predeterminado por el látex. Este comando que aparece aquí arriba dice que se llama Renew Command Contents Name. Lo que hace es que reescribe el nombre de la tabla de contenido. El nombre que va a mostrar, en este caso, la tabla de contenido, muestra contenido del trabajo. Pero si yo quiero que diga solamente índice, escribo índice y automáticamente cuando yo imprimo, recordar que tenemos que renderizar 2 veces para que se ajuste la tabla de contenido, aunque ya le cambió el nombre y ya tiene el nombre de índice, ¿ya? Entonces, de manera similar ocurre con la lista de figuras y con la lista de tabla. Ahí están los comandos. Eso es cuando nosotros colocamos lista de figuras y lista de tabla y entonces empezamos a escribir en el documento, ya nos olvidamos de, de, de volver o sea, de entender que tenemos que hacer un índice manualmente porque el látex lo genera de forma automática. Aquí está el comando que usamos aquí para cambiarle el nombre a la tabla de contenido. ¿Ya? Entonces, si le fuéramos a cambiar el nombre a la lista de figuras y a la lista de tabla,
solamente tenemos que cambiar context name por list figure name y content name por list table name. Ahí está bien explicado todo lo que tiene que ver con esto de la tabla de contenido, siguiendo la línea del formato de texto, cómo darle formato de texto al látex. Vamos a comenzar trabajando el espaciado y el interlineado. Para ajustar el interlineado se usa el paquete setSpace. El paquete setSpace, ya ustedes saben que la plantilla que yo les envié tiene todos esos paquetes. Se usan tres comandos fundamentales, ¿ya? Estos comandos que están acá. Para el interlineado simple se usa el comando single spacing. Para el comando, para el espacio de 1,5 se usa el comando one half spacing, y para el espaciado doble se usa el comando double space. Ahora, ¿dónde colocar esos comandos? Aquí en la plantilla yo habilité con comentarios una parte donde dice espaciado, interlineado y alineación a la izquierda. Aquí pueden ver el comando single spacing. Lo que pasa que está comentado. Si yo descomento con control T, se descomento ese comando y evidentemente comento este para no tener, y renderizo. Al renderizar se van a percatar que el interlineado va a cambiar. Esperemos que se renderice. Pueden ver que el interlineado ha cambiado, ¿ya? Si renderizo single spacing y, perdón, si comento comento el otro, al renderizar se percatan que aumentó el espacio entre líneas. Este texto es un texto que no dice nada, es un texto de relleno ahí que es solamente para que tengamos idea de cómo es tener un texto ahí solo para rellenar. El famoso texto de relleno que normalmente los programadores usan mucho con el Elixir. Y normalmente el doble spacing, que es el que usa la norma APA, la norma APA 7 usa el comando a doble espacio y entonces se usa el comando double space. Eso es por ahí. Ahora, si nosotros queremos tener un texto específico con una alineación específica, por ejemplo, usaríamos el entorno space. ¿Ya? Vamos a colocar acá, debajo de introducción, voy a minimizar acá para irnos guiando. Debajo de la introducción voy a escribir este comando, este entorno que lo copié de acá, ¿ya? Y lo pegué acá. Entonces aquí le voy a escribir un texto de relleno con el comando lixum, y le voy a escribir 3 párrafos, ¿ya? Y en el tema interlineado, este número es lo que hace es que te da a ese bloque de documento, de texto que tengo ahí de 3 párrafos, lo que le va a dar un interlineado específico. Por ejemplo, 0.5. Si le doy 0.5, él después de la introducción me va a copiar un texto, miren acá, con un interlineado muy pequeño. Si le doy 2.5, entonces lo va a escribir mucho más grande que el que normalmente tenemos miren para acá. ¿Ve? Este de acá arriba es el interlineado a 2
espacio, o sea, doble spacing, y este sería 2.5, que sería mucho más grande. Eso es cuando nosotros queremos solamente que un bloque de texto tenga un formato perdón, una alineación específica, usando el entorno spacing. ¿Ya? El tema de la sangría. La sangría se maneja, la norma APA 7 dice que la sangría del primer párrafo, de todos los párrafos, del primer párrafo no, de todos los párrafos, es, miren acá, con espacio de 1,7 pulgadas, de 1,7 centímetros o 0,5 pulgadas. Con este comando que tenemos acá, con este código que tenemos acá, si lo copiamos y lo pegamos en el preámbulo, miren acá, aquí yo lo tengo, dice acá el set length. Eso es para decirle, le está diciendo al late que el par indent es la sangría. Todos los inicios de párrafo tendrán un espacio de 0,5 pulgadas o 1,7 centímetros. Y el par que también vemos acá, él le va a indicar al látex que cada párrafo tenga una separación de 6 puntos, como indica la norma. O sea, sería la separación entre este párrafo y este párrafo. Ese número evidentemente se puede cambiar. Si yo le escribo 0, evidentemente no va a tener un espacio, mantiene entonces la distancia de 2 puntos entre, que sería la separación del interlineado normal. A 6 puntos, entonces sería que aumenta un poco más el espacio, teniendo en cuenta que le estamos indicando que use ese espacio fijo. Ajá. Conforme a esto, antes de pasar a los espacios, voy a pasar al tema de la alineación. Este comando que vemos acá, este comando que vemos acá, lo que hace es que alinea a la izquierda todo el documento. Alinea a la izquierda todo el documento. Por defecto, el látex, si yo elimino ese código, o sea, lo comento y renderizo, se van a percatar que por defecto el látex justifica el documento, y entonces ya para el que quiera tener un documento justificado tendría que exonerar ese código, o sea, comentarlo. Pero si yo lo comento, la norma APA 7 dice que los documentos en norma APA 7 tienen que estar alineados a la izquierda. De manera que este comando lo que hace es que alinea todo el documento a la izquierda. Todo eso ya está dentro de la plantilla. Ahora, digamos que yo dentro del documento quiera, por ejemplo, en el mismo abstract que tenemos acá, vamos a trabajar con este documento, con este texto de relleno, yo lo quiera centrar. Para centrar un texto, uso este comando que está acá, miren acá, este entorno, el entorno begin center, el entorno center. Ese entorno, también, que no lo dije en la clase, pero aquí sí lo voy a comentar, para declarar un entorno, presionamos la tecla Control al espacio y escribimos el nombre del entorno. Nótese que al escribir CE, automáticamente el TestStudio eh, completa la entrada, y al hacer Enter, ya solamente lo que tenemos que escribir ahí el texto que va a ser centrado. Yo escribo, por ejemplo, digamos, vamos a escribir un texto de relleno de un párrafo para que vean la aplicabilidad de esto. Le estoy indicando con el Lixum 1, le estoy indicando al late que use un párrafo de relleno. Vamos a dar un espacio acá. Miren aquí, de aquí debajo va a salir un texto centrado. Nótese ahí. ¿Lo ven? Ok, perfecto. Entonces, no está alineado, está centrado, ¿ya? Entonces, para alinear un bloque de texto a la derecha,
usamos este entorno, el entorno Fluxwrite. Colocamos, vamos a colocar un bloque de texto de relleno y nótese que ha alineado a la derecha ese bloque de texto. ¿Ya? Sí, para tener una mejor vista del documento. Y para centrar un bloque de texto, nótese que el texto, ya habíamos dicho que la plantilla estamos trabajando con la norma APA 7 y la habíamos, eh, o sea, ya la tenemos con alineación hacia la izquierda. Pero si estamos trabajando con un texto que está justificado y queremos alinear algo estrictamente a la izquierda, lo haríamos con el entorno Flux Left, que es este que está acá. Aquí están todos los entornos de alineación. Miren ahí, alinear a la izquierda, centrar y alinear a la derecha. Y aquí escribimos el texto que queremos alinear hacia la izquierda, pero evidentemente se va a ver igual que todo el resto del documento, por cuanto eh, el documento por defecto está así. Eso es eh, todo en cuanto al sistema de alineación. Ahora vamos a trabajar con el sistema de los espacios. En LaTeX, el tema de los espacios no se maneja de la misma forma que se maneja en Word. En Word, cuando usted eh, crea espacios aplicándole la barra o sencillamente, por ejemplo, hacer esto en Word, deja un espacio que, como pueden ver ahí, o hacer esto también, esos espacios que vemos aquí y que vemos aquí, en LaTeX no pasa así. En LaTeX, el LaTeX automáticamente interpreta que cuando le damos dos espacios, por acá lo dice más arriba, lo dice que él ignora los espacios eh, eh, que nosotros damos intencionalmente. Por ejemplo, digamos que yo voy a escribir un texto y escribo: el cuerpo es siempre, el cuerpo es siempre el mismo y decae con la edad, coma, y estoy presionando la barra con la edad, estoy presionando la barra, la mente cambia sin cesar y se enriquece y perfecciona con los años. Nótese que cuando yo presiono esto aquí, el látex, esto que está aquí son espacios, lo voy a borrar. Esto que cuando yo selecciono aquí, a pesar de tener todos esos espacios y todo este espacio que ven acá, el látex interpreta, nótese que está coloreado de un color diferente al fondo del área de trabajo, lo interpreta como un solo bloque de texto. Verán que cuando ahora yo renderice, cuando se renderice, el látex interpreta que todos esos espacios vacíos que hay ahí no son espacios, lo interpreta como un solo espacio. Por tanto, el miedo este que tenemos de cometer errores y tener múltiples espacios en látex, eso se acabó. Porque el látex interpreta mismo, ahí no va a pasar nada, no va a mudar nada, teniendo en cuenta, porque como ya les decía, que el látex interpreta eso como un solo espacio. Igual, si yo quiero crear otro párrafo, fíjense, voy a escribir aquí, pero las cualidades esenciales del carácter.
Ya, escribí esos dos textos. Al renderizar van a ver lo que pasa. Nótese que a pesar de tener ahí un supuesto salto de línea, pero el látex acá, ¿lo ven? Lo interpreta como un texto de forma continua. Ah, ¿qué pasa con eso? Que para que el látex interprete un salto de línea, tiene que los saltos de línea se hacen con eh, el comando new line, el comando new line, que nunca he usado, por cierto. Con el comando new line, ven que ahora sí se separó. O normalmente el comando que yo uso es la doble barra invertida. Si yo aplico la doble barra invertida, se van a percatar que no va a haber ningún tipo de cambio, por cuanto eso lo que hace es un salto de línea. O una forma también más elegante es crear esa línea en blanco entre un texto, un bloque de texto y otro, que también evidentemente no va a hacer cambio porque también el látex interpreta eso como un salto de línea. ¿Por qué me gusta usar este bloque, la barra invertida? Porque si yo coloco entre corchetes digamos que yo quiero darle un espacio específico porque escribí una fórmula matemática que es más grande, etcétera, evidentemente ven ahí que el látex le da 10 puntos entre este espacio y la nueva línea que él coloca. Ese es con el tema del salto de línea, y el salto de página yo normalmente lo hago con el comando new page. Si yo hago con el comando new page, automáticamente el látex me genera un salto de página. Eso es por ahí. Con el tema de los saltos de línea, y los saltos de página. Ahora vamos a trabajar. Me fui delante. Aquí abajo está bien explicado todo el tema de los saltos de línea, pero bueno, ya lo expliqué. Ahora vamos a ver el tema de los espacios horizontales y los espacios verticales. Los espacios horizontales que yo más uso son estos de acá, el comando hspace, y dentro le puedo dar una medida específica de 2 centímetros, y el comando hfill. Esos son los que más yo uso cuando estoy trabajando, pero también uso este espacio y este de acá. Este espacio hspace es para darle una medida específica entre un elemento y otro. Por ejemplo, si yo quiero decir el cuerpo, hspace es siempre el mismo. ¿Qué va a pasar ahí? Que el sistema después, vamos a darle un espacio, el sistema después del cuerpo a 2 centímetros va a colocar este texto que le sigue acá. Si en cambio, van a verlo, si en cambio el comando hfill, vamos a copiarlo, lo que hace es que empuja el texto, el cuerpo, y para la izquierda, y siempre el mismo para la derecha. Vamos a renderizar. Al renderizar van a ver lo que estoy diciendo. Miren acá. En este comando, el cuerpo, miren acá, es siempre el mismo. Ven la separación exactamente de 2 centímetros, porque el hspace obliga al látex a darle una medida específica entre un texto y otro. Si yo lo escribo 3 centímetros, pues lo va a alejar un poco más. Aquí en el hfill lo que hace es que empuja hacia ambos extremos el texto. ¿Ya? Este espacio que vemos acá es para cuando es un espacio inquebrantable. ¿Qué significa inquebrantable? Que por por ejemplo, si digamos que lo escribimos y llega al final de la línea,
él no se rompe con el texto que le sigue. Por ejemplo, es normal para escribir doctor Jorge, si escribimos doctor Jorge, él tendrá un espacio, ya verán, y eso de ahí lo que hará es que siempre estén esas dos cosas, siempre estén unidas, esas dos palabras, siempre estén unidas y no haya separación ninguna por ningún motivo. Y este espacio, un espacio muy pequeño, que más bien yo lo uso para cuando escribo matemáticas, para separar tal vez el diferencial cuando estamos escribiendo, perdón, no le di espacio acá, cuando estamos escribiendo ecuaciones diferenciales, ecuaciones, por ejemplo, tal vez voy a cerrarlo o juntarlo, cuando estamos escribiendo integrales y necesito separar el diferencial del argumento desde el integrando, y entonces uso mucho este espacio. Eso es por ahí con los espacios horizontales. ¿Ya? Entonces, también uso mucho el quad y el doble quad. Por lo menos matemática, para separar cuando estoy escribiendo en matemática una, qué sé yo, estoy resolviendo ecuaciones y quiero tener todo organizado, también el quad me permite tener un espacio. ¿Qué es lo que pasa con el quad? Que ese espacio, el quad, son espacios proporcionales conforme al tamaño de letra. Ven ahí, es un espacio que es proporcional al tamaño de letra. Si la letra es más chiquita o más grande, el espacio pues aumenta. Ahí le escribí el doble quad, que será un poquito más grandecito, pero bueno, ya, ajá. Por el tema de los espacios horizontales, y hasta aquí vamos bien. Ahora, con los espacios verticales, existen los espacios verticales, ¿ya? Con el tema de los espacios verticales, la situación es la misma. Por ejemplo, aquí en este caso, tendría, quitemos acá, ya no vamos a necesitar este código, ni este, y estos espacios tampoco. Con los espacios verticales sería el comando que más yo uso es este, y yo le doy, aquí le damos la medida, es parecido al HSpace, y entonces cuando le damos ahí, el sistema lo que hace es, verán, que le da entre el párrafo este y el texto este nuevo, le da un espacio de 2 centímetros. Ahí, ¿lo ven? Puede ser, ahí, eso es para, le pueden dar una medida específica. Y el H-fill, perdón, el V-fill, lo que hace es que empuja el texto al final de la hoja. Verán que va a aparecer el texto al final de la hoja. ¿Ya? Página aquí. Ven que empuja el texto para el final de la hoja. ¿Ya? Y entonces, eso es bueno para cuando estamos haciendo la portada, digamos que tenemos una fecha, no sé, por ejemplo, yo estoy aquí en la provincia de Luena 2026, lo centro, ¿verdad? Un texto centrado, y cuando ejecuto, ese Luena va a aparecer centrado y al final de la... Eso no se va a mover de ahí bajo ninguna circunstancia, no como normalmente pasa en el Word, que usted está trabajando en el Word y, y entonces escribe la fecha, pero si agregas algo arriba se ocurre, entonces tiene que darle para atrás, y aquí esas cosas no pasan porque el LaTeX trabaja con medidas muy, muy estrictas. Entonces, las medidas en LaTeX son estas que están acá, todas estas que están acá, el PT de punto, por eso colocaba acá, aquí coloqué centímetros, pero ahorita cuando hice un ejemplo en el salto de línea coloqué punto PT. Puede ser pulgada, puede ser EM, ahí vemos
que significa el ancho de la letra M en la fuente actual. EX, la altura del texto de la letra X en la fuente actual. El text width y el line width son dos medidas que yo uso mucho, porque el text width es el ancho del texto y el line width es el ancho de la página. Y el text height es, como pueden ver acá, es el alto disponible del texto en la página. Pero esa yo, en lo particular, casi nunca la uso. Ahora vamos a trabajar los estilos, variantes y tamaños de letra. Vamos a eliminar todo esto que teníamos acá y vamos a quedarnos con este bloquecito de texto para irlo modificando. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esto que vemos aquí son los comandos que normalmente se usan para darle estilo a la letra. Los estilos de letra son lo que normalmente conocemos en el Word. El texto en negrita, en cursiva, en serie, monoespaciado, en versalitas. Y el texto normal. El texto normal, evidentemente, no casi nunca se usa porque, eh, o sea, no haría ningún tipo de modificación. Tenemos dos formas de escribir este comando, o sea, de aplicárselo a un texto determinado. Tenemos como comando que solo modificaría alguna palabra o un bloque reducido de palabras, y tenemos en modo declaración que normalmente se usa para cuando tenemos que modificar un texto bastante grande. Por ejemplo, en este texto, nosotros vamos a hacerlo, si queremos, por ejemplo, poner en negrita esta parte solamente siempre, aquí en este iconito que vemos acá, es para ponerlo en negrita, o sencillamente presionamos control más B, que también acá le da un mínimo, ¿ya? Control más B. Entonces, ya ahí cuando renderizo, se percatan que el texto que él siempre va a aparecer en negrita y todo lo demás sigue normal. Ahora, si quiero modificar este bloque de texto, lo encierro dentro de llaves, ¿ya? Y delante del texto le escribo el comando bf series, este comando que vemos aquí. Le escribo ese comando, lo copié de allá, lo pego acá, y cuando renderizo, todo el bloque de texto me va a salir en negrita, como pueden ver ahí, ¿ya? Entonces puedo hacer combinaciones de tipo, por ejemplo, qué sé yo, puedo ponerla en cursiva, copio este comando, lo pego acá, y entonces me saldría, al renderizar, me saldría en negrita y cursiva. Y entonces así puedo hacer combinaciones con el tema del, del estilo de letra. Con el tema de tamaño, es parecido, es la misma historia. Con el tema del tamaño, el látex por defecto, pueden ver acá que uno en el preámbulo, cuando declara en el document class, en la clase de documento, que es en este caso un report, y aquí le dije que iba a escribir en el idioma español a tamaño 12 puntos, y la hoja sería un letter page, una hoja carta. Pero esos tamaños fijos que el látex le da se pueden modificar a partir por acá. A partir de estos tipos de letras que vemos acá, de estos tamaños. El tamaño tiny, si coloco aquí tiny delante,
al renderizar se van a percatar que me va a escribir la letra muy pequeñita, muy pequeñita. Y entonces ahí están todos los tipos de tamaño. Está el huge que es para el mayor de los tamaños que tiene el látex. Ahora me va a hacer la letra muy grande. ¿Lo ven? Ajá. Aquí en esta caja que está acá aparecen todos los tamaños de letra. Todos los tamaños de letra aparecen acá. Como aquí, que ahorita no lo expliqué, aparecen todas las sesiones. Como lo podemos, como vemos acá, los capítulos, sección, parte y todo eso. ¿Ya? Que hace ya anteriormente había explicado. Bueno, de esta forma, ya nosotros estamos en condiciones, creo que, de asumir la portada del documento que les envié. Creo que ya saben cómo agrandar la letra, cómo, si quieren poner la letra grande de un determinado, de solo de una letra, perdón, de algo específico. Por ejemplo, digamos autor. Yo quiero transformar esto, entonces lo encierro dentro de llaves y escribo huge, escribo BF series, y entonces eso lo que hará es que me pondrá a la palabra autor grandona y como es en negrita. ¿Ya? Entonces por aquí todo el tema del estilo del estilo del tamaño de letra. Entonces, siguiendo con la misma línea del tema de las letras, estaría la compilación eh, tradicional, que es la que hace PDF, alguien en la primera clase me explicó, y la compilación moderna, que es la que usa Celatex. Nosotros en la plantilla configuramos nuestra plantilla para compilar en Celatex, por cuanto nosotros muchas veces necesitamos usar fuentes específicas. Normalmente las fuentes específicas las declaramos antes, exactamente antes del begin document, de comenzar nuestro documento, aquí con el comando set main font. Y eso es como decir, la fuente principal que vamos a usar es esta que está aquí. Y inmediatamente cuando nosotros compilamos, hacemos nuestra compilación, la letra pasa a ser, en este caso, Arial o la que nosotros querramos. ¿Ya? Entonces, vamos allá. Seguimos. El látex tiene una fuente muy parecida a la Times New Roman, que, que es muy bonita y es una fuente con serif. Entonces, por ahí el tema de la compilación. Miren acá, como dice, si utiliza compiladores modernos, tienes acceso directo a cualquier tipografía instalada en tu sistema operativo. .ttf o OTF, que esta es la fuente, de los tipos de fuentes que normalmente nosotros usamos. Y finalmente, para el tema color, para darle formato de color a un texto determinado, usaremos el paquete Scolor, que ya de hecho está dentro de la plantilla. Y hay dos formas de colorear, tres formas de hecho. Se puede colorear un pequeño bloque de texto, se puede recolorear un bloque de texto entero, o se puede hacer con una caja como una caja para llamar la atención, por así decirlo. Aquí, si yo quiero, por ejemplo, que este texto que está aquí me salga con colores, yo escribo aquí el comando test color. Dentro de color, el color red en inglés, y dentro de texto, el texto que yo quería colorear de rojo. Y se van a percatar que ahora el texto mismo que dice acá está de color rojo. Yo tengo dentro de los comandos que he creado un comando que se llama resaltar,
míralo ahí, que tiene dos argumentos. Un argumento es el color y otro argumento es el texto. Le pongo y al renderizar, ahora ¿qué hace resaltar? Ese comando ya me escribe en negrita y en el color que yo deseo el texto que le escriba dentro del segundo argumento. Pueden ver ahí que lo único que le hice fue que le voy modificando los colores. Blue. Ahora, para colorear un bloque determinado de texto, voy a coger este texto que está aquí, que está en tamaño huge, que está en negrita, que está en cursiva, y le voy a colocar un color con el comando color y dentro le voy a colocar red. Y entonces, eh, así colorearía ese texto que está ahí de color rojo. Nótese que la sintaxis más sería color y aquí el texto. ¿Lo ven? Aquí escribo el color, sería por ejemplo red, y aquí el texto que quiero colorear. Y entonces así se le va dando forma a todo el documento. Y por último, usaremos el comando color box. Miren acá. El comando color box tiene un parámetro, un argumento que se llama color. Vamos a escoger este texto que está acá. Dentro de la primera llave se encuentra el color y dentro de la segunda llave se encuentra el texto que se le va a aplicar el color. Pero ese color de texto no sería el color de texto, sino sería un color de resaltado a una cajita. Yellow es el color amarillo y ese por ciento que se ve acá, de hecho aquí le explica, dice, este por ciento indica el látex, colorear con un 60% del color. Si yo escribo por acá 20%, primero vamos a hacerlo con el 60% para que vean la diferencia que hay entre una cosa y otra. Cuando lo hago con el 60% queda de esta manera. Pero vamos a hacerlo, poner la pantalla completa para que se vea mejor. Pero si lo escribo con 20%, es como decir la opacidad. Ven que ahora se hace un poquito más, que casi no se ve. Cambio el color, coloco green y me hará una cajita de texto con un verdecito bien bonito ahí. ¿Ya? Y finalmente, para terminar, muchas veces cuando nosotros escribimos texto para una determinada revista o una determinada institución que tienen logotipos con colores predeterminados y exigen que los colores con los que manejemos los documentos sean colores específicos, nosotros tenemos que definir los colores. Los colores se definen, yo en lo particular lo defino así, con el comando define color. Miren acá, define color, y el define color tiene tres parámetros. Cuando usted escribe aquí define color, miren acá, tiene tres parámetros. Name, el nombre del color, el nombre que va a asumir el color. Model list es el modelo de color, en este caso puede ser RGB, HTML o este otro que no sé cuál es. Y porque, a ver, es que no lo uso. Y el spec list es la lista de cómo colocar los comandos de los códigos de los colores. Porque cada color tiene un código. Por ejemplo, yo creé en los documentos que yo escribo,
le voy a mostrar algún documento de los que yo escribo. Ajá. Le voy a mostrar, por ejemplo, este documento que yo escribo. En estos documentos que yo escribo, yo uso mucho el color verde para escribir, las cajas de los ejercicios y demás. Uso también ven acá en la parte de los ejercicios propuestos para la numeración de los ejercicios, uso el color verde con blanco. Para las cajas de advertencia uso los colores rojos, que no son rojos puros, eso tienen sus colores bien definidos. Y entonces lo que hago es que yo defino esos colores con el comando define color aquí, que son estos colores que están acá. Todos estos colores que están acá. Y entonces después lo que digo, en vez de escribir yellow, lo que escribo es green 1, el color, el nombre que le di al color, porque ya es un color que ya está definido. Por acá más abajo definí unos colores porque para hacer este documento que yo le estoy enviando, tuve que definir algunos colores que están por acá, menos acá. A ver, no están ahí, no están ahí. Yo definí unos colores ahí para determinadas cuestiones que tienen que ver con, mírenlo acá, agro green, soft green y border gray. Esos fueron colores que definí y lo definí en HTML, que muchas veces es más fácil de identificar. ¿Ya? Entonces, hasta aquí todo el conjunto del tema formato. Pienso que con lo que se tiene hasta ahora ya podemos trabajar en la introducción del documento perdón, en la portada del documento que le mandé, porque ahí habría que manejar el tema espacio, centrar cosas, mandar la fecha para el final y centrada y cosas que ya hemos trabajado. Muchas gracias.